Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, seguimos. Bueno, como comprenderán, en la práctica médica, siempre nosotros cuando hablamos de determinadas enfermedades, tratamos de clasificar a nuestros pacientes si en su enfermedad es una enfermedad de inicio, es una enfermedad con síntomas o gravedad leve, o tal vez moderada o severa, porque eso nos permite una mejor comprensión de lo que está pasando con el paciente. Entonces, en esta enfermedad, lo mismo. Trató de clasificarse a los pacientes según el grado de dificultad para expulsar el volumen expiratorio forzado al primer segundo. Ya hemos dicho que si este cociente entre el BEF1 y la capacidad vital forzada por broncodilatador es menor de 0,7 o 70%, estamos hablando de un EPOC. Pero durante muchas décadas se trataba de clasificar los pacientes según este grado numérico de este cociente, al cual también se le llama Tifenó, coeficiente de Tifenó. En leve, si era uno con un BEF1 mayor o igual de 80%, moderado si estaba entre 79 y 50, grave entre 49% y 30%, y muy grave, menor, el BEF1 menor a 30%. Y así trató de comprenderse a los pacientes en lo que respecta a su gravedad. Pero vamos a ver más adelante que con el tiempo se fue comprendiendo mejor la enfermedad y se dio cuenta de que la gravedad manifestada como probabilidad de muerte en un paciente no dependía solamente de este grado de obstrucción de la vía aérea, sino de otros factores que vamos a ver más adelante, pero primero vamos a ver esto. Entonces, la caída del BEF1 es multidimensional. No solamente depende esa limitación al esfuerzo, no solamente depende del calibre de la vía aérea. Hay otros factores sistémicos involucrados que agravan esta enfermedad. Entonces, la calidad de vida del paciente, una vida limitada, tiene mucha relación con otros factores clínicos que se presentan en estos pacientes. Y si este paciente tiene tendencia a exacerbar, es decir, dentro de una enfermedad crónica prolongada en el tiempo, hacer abruptos empeoramientos conocidos como exacerbaciones, si este paciente tiene predisposición a esto, entonces un riesgo de mortalidad es mayor. Como verán, entonces no era solamente el grado de reducción del calibre de la vía aérea, el grado de obstrucción. También los efectos sistémicos, factores sistémicos y la predisposición a exacerbaciones son importantísimos. Entonces, por eso ha habido cambios conceptuales y hay múltiples estudios que evidencian que el paciente con EPOC empieza a hacer también disfunción multiorgánica y que esta disfunción tiene un valor pronóstico que va a empeorar en la medida que se presente. ¿Qué va a pasar? Aquí vemos en el cuadrito que un EPOC tiene marcadores inflamatorios altos en sangre.
todos los marcadores que ustedes conocen, ¿no? Las interleuquinas, el PCR, el fibrinógeno, el factor de necrosis tisular, leucocitosis, en fin, muchos de estos marcadores que están circulando. Y si en estos pacientes se presentan complicaciones cardiovasculares, son pacientes que debido a la disnea ya no pueden a veces ni alimentarse bien, empiezan a tener ansiedad, depresión, ¿no? Tienen problemas de movilidad, pueden hacer anemias importantes, osteoporosis. Todas esas complicaciones clínicas asociadas al EPOC van marcando el deterioro físico del paciente. Entonces, se han identificado fenotipos en el EPOC. Es decir, todos los pacientes con EPOC, no todos son bronquíticos crónicos, no todos son enfisemas puros, a veces hay una mezcla de bronquitis crónica con enfisema. Hay como factor de riesgo también el asma bronquial, que si un paciente asmático es del tipo crónico y de severidad muy importante, en el transcurso de su vida, pues este paciente como asmático responderá un buen tiempo a los broncodilatadores, pero a medida que se va cronificando el proceso, recuerden ustedes que luego de la inflamación viene la reparación fibrótica. Estos pacientes con asma crónico y severo van a reducir también su calibre de la vía aérea en una forma que ya no es reversible y con el transcurso del tiempo funcionalmente ya se comportan como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí en el cuadrito morado está también aquello que les mencionaba de el exacerbador, aquel que tiene predisposición a hacer abruptos cuadros agudos dentro de su cuadro crónico, tiene un pronóstico muy malo. Entonces, con el tiempo, dejó de solamente considerarse el calibre de la vía aérea, es decir, la reducción del BEF1, como una manera de conocer a este paciente en su gravedad. Entonces, a partir del 2019, se empezó a ya darle valor junto a la disminución del BEF1, darle valor a los síntomas como la disnea. Y también se consideró el riesgo de ser exacerbador. Entonces, se creó lo que es la evaluación combinada. Y por eso hay tres entradas en este cuadro. A la izquierda, el BEF1, a la derecha, el riesgo de exacerbador, y abajo, la escala de la disnea. Y se creó un cuadro como el que ven ustedes ahí, donde, por ejemplo, el menos afectado sería un paciente del GOLD clase A, ¿no es cierto? Donde se ve, por ejemplo, que si vamos a buscar los parámetros, veríamos que tiene un BEF1 reducido que lo coloca en el grupo de GOLD 1 o GOLD 2, pero que no tiene una línea significativa y no tiene un factor de riesgo importante. Por eso sería GOLD 1 o GOLD 2 clase A. Si este paciente tuviera una línea con una escala mayor igual de 2 o un CAT
mayor o igual de 10 sería un GOL 1 o un GOL 2 clase B, si es que no tiene el factor de riesgo que lo clasificamos como cero, o sea, ninguna exacerbación o máximo una exacerbación en un año. Pero si este paciente tuviera una enfermedad más severa, seguro estaría en el GOLD con un BEF1 entre 3 y 4, sería un GOLD 3 o un GOLD 4. Si tiene exacerbaciones mayor o igual de 2, con una línea más pronunciada, sería un GOLD 3 o un GOLD 4 clase D. ¿Correcto? Entonces, así se clasificaba esto durante muchos años, entre el 2019 y el 2024. Pues en el 2024 se vio que esto para fines terapéuticos no se cumplía exactamente y que mejor era ya no considerar las clases C y D, sino se desaparecía la clase C y D y se transformaba solo en la clase E, E de elefante, ¿correcto? Entonces el nuevo cuadro de evaluación combinada deja el GOLD clase A, deja el GOLD clase B y el siguiente paso de la clasificación es el GOLD E. Ya no existe más el CD. ¿Ok? Entonces ahora hablamos de GOLD A, GOLD clase B o GOLD clase E. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante esta clasificación? Porque nos va a ayudar a atacar farmacológicamente y terapéuticamente a los pacientes según el grado de enfermedad, según el grado de compromiso del EPOC en clase A, clase B o clase E. Muy bien, entonces ahora tenemos que hablar del tratamiento del EPOC. Ahí tenemos que considerar si encontramos factores de riesgo, pues hay que reducirlos. Si hay tabaquismo, convencer a nuestro paciente de dejar el hábito. Si hay humo de leña, obviamente buscar mejores alternativas, reducción de la contaminación, etcétera. Pero tenemos que diferenciar el tratamiento de aquel EPOC estable, es decir, que tiene todos los síntomas que permiten su diagnóstico como EPOC, pero que con el tratamiento se mantienen con funciones vitales estables. ¿Okay? En cambio, hay otro EPOC que dentro de su cronicidad hacen episodios agudos, esto los acerca a la posibilidad de muerte. Ese es el EPOC exacerbado. Entonces, ¿qué objetivos tenemos nosotros frente a un paciente con esta enfermedad? Hay que prevenir la progresión de la enfermedad, alejando los factores de riesgo, aliviar los síntomas según los que se presenten con fármacos, mejorar la tolerancia al ejercicio, rehabilitación física, ejercicios respiratorios, movilidad, caminatas, enseñarles a respirar con la contracción del diafragma. Tenemos que prevenir y tratar todas esas complicaciones que hemos visto en el cuadrito, que son un cortejo que acompaña de otras enfermedades clínicas que acompañan el EPOC. Obviamente, prevenir las exacerbaciones para reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida.
Bien, tenemos que aclarar que ninguno de los medicamentos existentes para el EPOC reduce la pérdida progresiva de la función pulmonar a largo plazo. Es decir, una vez instalado el EPOC, este progresa sí o sí. Por tanto, los fármacos EPOC se utilizan para aliviar los síntomas y mejorar o impedir las complicaciones. ¿Qué tenemos en el armamento contra el EPOC? Tenemos los broncodilatadores inhalados. Esta es la medicina de elección en el EPOC. Se pueden administrar a demanda o según horario. Y tenemos que, entre ellos, salbutamol, ipratropio, etcétera, pero debemos conocerlos por sus abreviaturas, que es la práctica usual cuando se maneja este tipo de tratamiento. El salbutamol es el SABA, por sus siglas en inglés, que es el beta 2 agonista de acción corta, 4 a 6 horas. Dentro de los anticolinérgicos, o también llamados antimuscarínicos, tenemos el bromuro de ipratropio, que es el SAMA. Tuvimos durante mucho tiempo la teofilina como inhibidor de la fosfodiesterasa. Es bueno que lo conozcan, que ya no se utiliza como práctica rutinaria, excepto en muy contados casos en los que está indicado todavía, pero son muy contados. Los ABAs y los AMAs, los LAVAs y los LAMAs son los tratamientos usuales. Los LAVAs son los beta 2, pero de acción prolongada, de 12 horas, como son el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, que es el último. Los LAMAs, los anticolinérgicos de acción prolongada cada 12 horas, el bromuro de tiotropio, no confundir con bromuro de ipratropio. Ipratropio es de acción corta, tiotropio el de acción prolongada. También el glicopirronio. Comprenderán que cuanto más modernos y que permiten utilizarlos solamente menos veces al día, 2 veces o una vez al día, obviamente son más caros y no los van a encontrar eh, ni en el seguro social. eh, no se utilizan estos, los modernos, en el seguro social. Y en MINSA, pues, la posibilidad de que un pacientito de MINSA lo pueda comprar no es, no es pues la realidad, ¿no? Entonces, en ambas instituciones se siguen utilizando los ABAs y los AMAs. Si tienen la oportunidad de indicar un mejor medicamento por cuenta del paciente, en buena hora. Los broncodilatadores de acción prolongada son más eficaces en el EPOC moderado a severo. El menor no solamente tienen una mejor potencia, sino que el hecho de utilizarlos cada 12 horas o una vez al día consigue más adherencia con el paciente y se garantiza la continuidad del tratamiento. ¿Qué hacer con un paciente con EPOC que no tiene historia de exacerbaciones? El uso de corticoides inhalados. Si no responde a SABA, IO, a SAMA o LABA, IO, LAMA, en caso tenga exacerbaciones o se confirme eosinofilia mayor de 300, ya no usar teofilina de liberación lenta para evitar la cardiotoxicidad. Se pueden utilizar unos pocos días de prednisona vía oral, que es el que se elimina más rápido, para evitar los efectos secundarios de los corticoides inyectables que tienen unos efectos secundarios por su mayor vida media. ¿Ok? Entonces, la idea es que
estos pacientes de inicio deben utilizar los corticoides eh, inhalados. Empezamos con los más frecuentes de uso, los ABAs y los AMAs, y de no conseguir un efecto importante en el tiempo, recurrir a los LABAs y los LAMAs. Muy bien, entonces lo que hay que señalar es que un corticoide inhalado combinado con beta-2 agonistas de acción prolongada son más efectivos, así combinados en un solo producto, son más efectivos que utilizarlos por separado. Con eso se garantiza una mejor función pulmonar y se ha visto que el riesgo de exacerbaciones, este riesgo se disminuye notablemente. Esto ocurre, por ejemplo, con un medicamento que ya usamos corrientemente, como es la combinación del salmeterol con la fluticasona. El salmeterol es el broncodilatador y la fluticasona, el corticoide, en un solo producto. Comercialmente es el Flixotide, el laboratorio original, pero hay muchas copias. Seguimos con el EPOC estable. Aquellos pacientes se benefician con una fisioterapia respiratoria. Esto mejora la tolerancia al esfuerzo, alivia disnea y fatiga. En algunos pacientes cuya severidad de enfermedad es mayor y ya presentan una disnea significativa con una hipoxemia que ya baja del 90% y sobre todo el esfuerzo baja mucho más y también en las horas de sueño. Entonces, en esos casos, si la hipoxemia es crónica y importante, es un paciente ya candidato al uso de oxígeno nocturno a bajo flujo, 1 máximo 2 litros, y al menos 15 horas por día. Ya con una presión de oxígeno menor de 55 y saturación menor de 88%, hay que administrarle oxígeno, pero siempre buscando la menor dosis de oxígeno para conseguir una saturación por lo menos 90 o un poquito mayor. Si en ellos conseguimos 92 o 93, con eso suficiente. No se necesita hacerlo subir a 98, 99 con un paciente sano, porque eso solamente va a complicar la situación. Ese exceso de oxígeno hace que el cerebro lo interprete de manera errónea y el paciente empieza a tener menor movilidad torácica, reteniendo más CO2 que el que ya retenía, haciendo hipercarbia y posiblemente una acidosis respiratoria que lo va a complicar. Entonces recuerden, un paciente con presión, con EPOC, un paciente con EPOC que requiere oxígeno, nunca suban más de 92 o 93. Si no, lo que están haciendo es llevarlo al otro extremo. ¿Okay? La insuficiencia respiratoria se profundiza. Además, en el paciente con una EPOC estable, tenemos que prevenir infecciones con vacuna antineumocócica, ya indicada en personas mayores de 50 años, y también en menores de 50 que tuvieran EPOC. Hay que aplicarles la vacuna contra la influenza estacional para que estos pacientes no hagan la conocida gripe anual, ¿no? Y ahora pues saben ustedes que el COVID también tiene que protegerse con las vacunaciones respectivas.
En el EPOC estable, estos pacientes, como ya les había mencionado, cuanto más severo es el EPOC, van a tener retención de CO2. Por lo tanto, debemos bajar aquellos alimentos que producen bastante CO2 circulante en sangre, como son los carbohidratos, y por ello hay que darle aporte de energía en forma de lípidos, ¿no? Entonces hay un alimento enlatado que es el Pulmocare, que les da un suplemento energético por su composición en lípidos. Hay algunos pacientes, pocos afortunadamente, pero que cuando tienen esta complicación de hacer un atrapamiento de aire exagerado, pueden hacer bulas, o sea, zonas bulosas que pueden tomar la dimensión de medio pulmón o más. Eso obviamente va a impedir la reexpansión de los otros lóbulos y va a hacer que la disnea se incremente muchísimo. Son candidatos entonces para cirugía de reducción de volumen pulmonar por enfisema grave de los lóbulos, generalmente los lóbulos superiores. Bien, vamos a continuar. Ya hemos mencionado todo esto. Vamos a hablar sobre el EPOC exacerbado. Entonces, el EPOC exacerbado es aquel paciente con deterioro clínico, con aumento de tos, expectoración, esputo purulento, disnea, puede ser fiebre, a veces no, pero que obligan a un tratamiento adicional y muchas veces de emergencia. Generalmente se sospecha de infección bacteriana o viral, que es lo más frecuente que produce la exacerbación en un paciente con EPOC crónico, o también puede ser por contaminación ambiental. Eh, Generalmente, la mayoría de veces no se puede identificar qué es lo que está causando la exacerbación. Entonces, no perdemos mucho tiempo en eso, sino en reconocerlo y dar el tratamiento adecuado. Aquí tenemos que la anamnesis, una vez más, es importantísimo para conocer cuál es la posible causa, cuándo ha empezado y cuál es su gravedad. Como lo hemos mencionado, hay aumento o a veces también puede ser paradójicamente disminución de la intensidad de la tos porque ya el paciente ya no tiene reflejos. Aumento del volumen o purulencia del esputo, aumento de la disnea de reposo, puede haber fiebre, edema de miembros inferiores, frecuencia respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, aumento de la cianosis, uso de músculos accesorios, fatiga o incoordinación de los movimientos del tórax o movimiento paradójico del abdomen durante la inspiración, puede haber confusión, letargia. Todos estos signos que hemos mencionado son los signos que se van observando en el paciente que ya están entrando en insuficiencia respiratoria. Bien, cuando el paciente todavía no tiene una insuficiencia respiratoria, pero ya los síntomas se han exacerbado, cuando todavía la frecuencia respiratoria está entre 20 o 30, no hay uso de músculos accesorios, no hay cambios en estado mental, la hipoxemia mejora con un oxígeno por Venturi de 28 a 35%. Cuando en el AGA no hay retención de CO2, hablamos de una exacerbación leve, ¿no? Entonces, la siguiente clasificación es la insuficiencia respiratoria sin riesgo de muerte. Ya la frecuencia es mayor de 30, usa músculos accesorios,
todavía no hay cambios del estado mental, la hipoxemia sigue mejorando con oxígeno por Venturi, pero ya retiene CO2 encima de su basal, del que te decía, el CO2 conocido en él, o cuando este CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Estaríamos hablando de una exacerbación en grado moderado. Y aquí tenemos ya la insuficiencia respiratoria con riesgo de muerte. Frecuencia respiratoria mayor de 30, uso de músculos accesorios, cambios agudos del estado mental, confusión, somnolencia, hipoxemia que ya no mejora con FiO2 mayor de 40%, hipercapnia, PCO2 mayor de 60 o acidosis respiratoria con pH menor de 7,25. Puede haber fiebre, taquicardia, cianosis, signos de corazón pulmonar, son cambios en el ventrículo derecho que son esperables a medida que el EPOC se va agravando. Puede haber síntomas coronarios agudos, arritmias, descompensación de comorbilidades, signos de falla ventilatoria. Entonces, esto es una exacerbación grave y tienen que aprenderlo a reconocer así, porque el paso inmediato es auxiliar al paciente con invasión de la vía aérea. ¿Okay? Bien, entonces retrocedemos un poquito. La exacerbación puede ser leve, moderada o grave, ya lo hemos visto. En el caso leve, los beta-2 agonistas inhalados, empezamos con el SABA, es lo indicado. En el caso moderado, el SABA se puede acompañar de antibióticos y corticoides orales por poquitos días, oxigenoterapia según necesidad. En el caso grave, hay que hospitalizar para valorar apoyo ventilatorio, antibióticos, corticoides parenterales adicionales al tratamiento broncodilatador inhalatorio. Como les dije, evitar metilsantinas por sus efectos cardiológicos secundarios ya no se usan generalmente ni por vía oral ni menos por vía endovenosa. La decisión de hospitalización depende de la evaluación de los criterios clínicos tales como la gravedad de la disnea, insuficiencia respiratoria refractaria que no mejora con la administración de oxígeno, falla de respuesta a la terapia de emergencia, presencia de cor pulmonar o complicaciones como neumonía u otra comorbilidad descompensada. Fíjense que en estos casos de exacerbación grave y que está conduciendo al paciente a la insuficiencia respiratoria casi mortal, ya vemos cómo cualquier otro factor clínico, ya no solamente el respiratorio, como el factor cardíaco, pulmonar, problemas coronarios, complicaciones como neumonía o cualquier otra comorbilidad descompensada que puede ser una diabetes descompensada, puede ser una insuficiencia hepática en el cirrótico. Si este paciente tiene todo eso, pues es indispensable hospitalizar porque esto no se puede manejar ambulatoriamente. ¿A quién lo vamos a pasar a cuidados intensivos? Un paso más, ¿ven? Cuanto más grave es el cuadro, tenemos que seguir subiendo en el tratamiento. Paciente con disnea severa que no mejora con el tratamiento intraoral. Cambios de conciencia, confusión, letargia, signos de fatiga diafragmática, hipoxemia severa a pesar del oxígeno, PO2 menor de 50 a nivel del mar, hipercapnia con pH menor de 7,30. La ventilación mecánica no invasiva, BMNI, con máscara. Esto es, digamos, una práctica en los últimos años, pero antes de que se pudiera disponer de máscaras para ventilación mecánica no invasiva, solamente teníamos
el tubo endotraqueal y la conexión a un ventilador mecánico, ¿no? Pero afortunadamente eh, ya se dispone de este aditamento, la ventilación mecánica no invasiva con máscaras, pero no está en todas partes. O sea, dependiendo del grado de complejidad de un hospital donde va o donde le es posible acudir al paciente, eh, buena suerte para él si se disponen de estos aditamentos con máscara. Pero cuando no lo hay, pues se tiene que ir de frente a la invasión con un tubo endotraqueal y conexión máquina al ventilador mecánico. Entonces, la ventaja de la ventilación mecánica no invasiva es que puede reducirse la presión arterial de CO2, mejorar acidosis respiratoria, evitar complicaciones como neumonía nosocomial asociada al ventilador, puede mejorar la frecuencia respiratoria y la disnea, y sobre todo disminuye la estancia hospitalaria y reduce la mortalidad. Por tanto, donde haya ventilación mecánica no invasiva es lo mejor para el tratamiento del paciente. Eh, pero también hay pequeños problemas cuando se usa este aditamento, porque hay casos en que el paciente no lo tolera, la angustia que le viene cuando está consciente y con una máscara que le sella la cara, porque la máscara tiene que adecuarse perfectamente al contorno de la cara. Hay pacientes que se angustian y no lo toleran y se tiene que cambiar a la invasión con el tubo endotraqueal. Y cuando a pesar de su uso de la no invasiva, cuando los parámetros respiratorios que esperamos que mejoren no mejoran, no queda más remedio que pasar a la fase invasiva con el tubo endotraqueal y conexión a ventilador mecánico. Bueno, hasta aquí son las estrategias para el tratamiento de la EPOC, tanto el EPOC estable como el EPOC exacerbado. 2 minutos, por favor, estoy de vuelta con ustedes en 2 minutos.